Bueno, vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra que nos has dado y que te revelas, nos buscas. Queremos ser cambiados, Señor, queremos acercarnos más a ti, ser más obedientes a ti, entender mejor tu voluntad. Entonces, te escuchamos, Señor, háblanos por medio de tu palabra. Y úsanos para que otros te conozcan también. En el nombre de Jesús. Amén. Eunice, buenas tardes. Muy bien, vamos a comenzar con Génesis capítulo 16. Dios ya tardó, hola ángeles, tardó demasiado para dar el hijo que había prometido. Entonces Sara decide echarle la mano. Ahora, aquí no es algo extraordinario. De hecho, era la costumbre si una familia tenía la capacidad, hacían un regalo de una esclava a la hija cuando se casaba, precisamente para esta contingencia. Si la esposa no podía dar hijos al esposo, que legalmente era el hijo de la esposa. Entonces, esta es la costumbre detrás de lo que vemos aquí. Pero también debemos evaluar aquí qué quiere decir eso para la fe de Abraham y Sara. Entonces, en 16:2, Sara dice: he aquí que Yahvé me ha impedido concebir. Eso suena un poco a Adán en el capítulo 3. La mujer que tú me diste, o sea, tú, Señor, tienes la culpa. Ahora, Sara está diciendo lo mismo. Entonces, eso ya nos da una pista para entender que la alternativa a tomar esa medida sería tener paciencia y dejar que el Señor cumpla su promesa. Pero no es lo que hicieron. Entonces, Sara dice a Abraham: únete por favor a mi sierva, quizás yo tenga hijos por. Entonces dice, Abraham hizo caso de las palabras de Sara, probablemente otra referencia a Génesis capítulo 3. Y aquí pues pueden imaginarse el sacrificio que es para Abraham tener relaciones sexuales con una chica para que ella se embarace. Entonces, versículo 3 menciona, estaban 10 años en la tierra de Canaán y se la dio a su hija, a su sierva Abraham. Él se unió a Agar y ella concibió. Pero luego, una gran sorpresa, al ver que había concebido, empezó a mirar con desprecio a su señora. ¿Quién hubiera pensado que ella no sería sumisa después de esta acción, de forzarla a tener una relación sexual sin su voluntad propia? Y luego, cuando ella está embarazada y su ama no puede embarazarse, ella se siente superior. A lo que voy es que todo eso se podía anticipar. Aparentemente Abraham y Sara
no pensaron en qué realmente serían las consecuencias. Entonces, pues, otra vez en el versículo 5, Sara dice a Abraham: mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse a mi sierva en tu seno, y ella, viéndose encinta, me mira con desprecio. El Señor juzgue entre tú y yo. Entonces, otra vez, el pecado, la falta de fe en el Señor, la falta de paciencia con el Señor, el deseo de echar la mano al Señor y mejorar el plan del Señor, ha causado problemas y causa división. Sara, vemos la diferencia aquí. A Sara es la que toma la iniciativa y dice: toma mi sierva. Ella puso su sierva en las manos de Abraham. Pero luego, cuando cuando Agar se siente superior a la estéril, ella culpa a Abraham de lo que pasa. Entonces, pues Abraham dice: he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella como te parezca bien. O sea, él dice: no, tú sabes cómo atormentarla. Entonces, pues aquí realmente el autor nos da unas pistas para que nosotros completemos la historia aquí. Y es una lección muy clara de que cuando nosotros ponemos a nuestros planes en lugar del plan de Dios, el resultado son problemas. La acción de Dios no sale mejor si yo le estoy ayudando. Entonces, pues también vemos aquí la ceguera del pecado. Como menciono, todo esto es de esperar. Así como realmente como un animal, que se usa para producir en este caso hijos, como un animal que se usa para producir más animales. Entonces, pues otra vez pasa lo que tenía que pasar. Como Sara la afligía, Agar huyó de su presencia, versículo 6. Y podríamos pensar: ¿qué pensó Abraham y qué pensó Sara? Seguramente Sara ve que su plan no está funcionando. Ella está contenta porque Agar se fue, o ella se preocupa porque no tiene el hijo, no le ha nacido el hijo, o el hijo no va a nacer allí que ella había querido dar a Abraham. Pero el autor deja a Sara y Abraham y sigue a Agar. El ángel del Señor la encuentra en el desierto y dice: Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella dice: huyo de la presencia de Sara, mi señora. Y el ángel del Señor dice: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Multiplicaré tanto tus descendientes que no podrán ser contados de su gran número. Y he aquí que las has concebido y darás un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Entonces, él será como un hombre cuya mano estará contra todos, y las manos de todos estarán contra él, y habitará frente. Parece que frente quiere decir en conflicto con todos sus hermanos. Entonces ella invocó el nombre del Señor. Ahora noten aquí que el ángel de Yahvé habla en primera persona. Dice: multiplicaré tanto tus descendientes. Entonces,
Este no es un ángel que trae un mensaje de Dios. Y vamos a ver lo mismo en el capítulo 18. No me acuerdo a dónde, pero el ángel del Señor, hay que distinguir. Tenemos un concepto de mensajeros de Dios que se desarrolla realmente nuestra idea de ángeles con su organización y con nombres. Eso surge al final del periodo del Antiguo Testamento y veremos más en el Nuevo Testamento. Pero el ángel del Señor no es uno de estos ángeles, es una manifestación de Dios. Y como digo, el ángel nunca cita a Dios, nunca dice, el ángel del Señor nunca dice, traigo un mensaje de Dios, habla más bien en primera persona. Entonces, pues Agar tiene un encuentro con Dios y en el versículo 13 ella invocó el nombre del Señor. El único, pues sí tenemos en el capítulo 4 que comenzaron a invocar el Señor, pero específicamente una persona, la única que ha hecho esto en nuestra historia, o sea, en esta historia que comienza con 12, es Abraham. Entonces, hay mucho que meditar aquí. Por un lado, la idea de que nosotros tenemos algo que ofrecer a Dios, que podemos mejorar los planes de Dios o apurar el cumplimiento de los planes de Dios. Aquí vemos de una forma elocuente que cuando nosotros echamos la mano a Dios, causamos problemas. Aquí, pues, por ejemplo, aquí, según ellos piensan, Abraham y Sara piensan, ya va a nacer el hijo que Dios prometió. Pero luego, por acción de Sara, la que está llevando a este hijo huye y ya no está en la casa de Abraham. Entonces, otra vez la cuestión del hijo, el heredero de Abraham, se pone en duda, como vimos en el caso de posiblemente Lot, pero Lot abandonó a Abraham y mostró que no era digno de ser ese hijo ni siquiera adoptivo. El siervo, Dios dijo, no va a ser un siervo, va a ser uno que es biológicamente hijo de Abraham. Pues ahora, el bebé que se espera aquí sí es hijo biológico de Abraham, pero ya no está con Abraham. Entonces, es una lección. Vamos a reflexionar sobre esto. Digo reflexionar porque no es tan sencillo si nos ponemos en el lugar de Abraham y Sara. Es natural, después de 10 años, pues de hecho, ellos ya habían esperado hijos y sin resultado durante muchos años antes de que salieron. Dios les había prometido. Y 10 años más pasaron después de la promesa. Entonces es natural pensar, falta algo anda mal. Falta que tomemos alguna medida para cumplir el plan de Dios. Pero la lección es que es mejor la paciencia. Y luego, pues, la cuestión de testimonio que podemos reflexionar. O sea, estoy diciendo, creo que cuando nosotros vemos a Génesis podemos examinar nuestras propias vidas. ¿En qué he tomado yo una iniciativa que mejor hubiera esperado a Dios?
Este, yo me acuerdo, parece que ya no sé si voy a volver a viajar. El Zoom viaja mucho más rápido que el avión. Entonces, a lo mejor simplemente sigo enseñando por Zoom. Pero cuando hacía mis viajes, hubo un momento hace como tal vez 6 o 7 años, yo miraba el calendario y vi que el año era abril, el año estaba completo, pero hubo un periodo de 4 semanas en julio y agosto y no tenía una invitación. Entonces yo pensé, oh, pues aquí puedo ofrecer una semana, son 4 semanas, entonces una de las 2 en medio puedo viajar y aquí tengo 2 semanas antes y una antes y 2 después. Entonces envié un mensaje, un correo a como 10, como 8 pastores, tal vez 10, que uno de 2 que me habían invitado pero no me habían vuelto a invitar, o que dijeron que querían que yo viniera a su iglesia, pero nunca concretamos una fecha. Y recibí 6 respuestas. Y yo creo que yo sentí algo como lo que Sara sintió en el momento que su plan había funcionado. Entonces, al primero que respondió, yo le di la sana que tenía en agosto. Y a los otros 5 dije, pues ya no tengo espacio en agosto, pero a partir de enero sí tengo semanas. Y con gusto voy a tu iglesia. De esos 5 pastores, ni uno me invitó. Y la única que pude darle la semana que quería, fui a su iglesia y un mes después de mi estudio, su iglesia se dividió. Entonces yo concluí que Dios quiere manejar mi calendario, ¿sí? Que no que yo tomara iniciativa. Yo dije, Señor, no tomo más iniciativa, pero yo creo que también yo sentí cuando supe que su iglesia se había dividido, algo de lo que Sara siguió aquí. Mejor hubiera dejado que Dios arregle sus propios problemas y no yo. Pero también podemos pensar en la cuestión del testimonio. Aquí es un milagro que Agar tenga un encuentro con Dios. La lógica es que ella no va a querer nada, ningún contacto con el Dios de Abraham y Sara. Los que la usaban pues como una prostituta o aún podría ser considerado una violación. Y encima de eso, el maltrato de parte de Sara, y ella se da cuenta que Abraham no va a defender a su propio hijo, sino que la deja y deja a su hijo, por lo tanto, en manos de esta mujer celosa de Sara. Pero el Señor va y la busca. Entonces, la consecuencia está en el versículo 13. Ella invocó el nombre del Señor. Ella tuvo un encuentro con Dios. En ti sean benditas todas las familias de la tierra. Y aquí hay un cumplimiento muy irónico, muy sorprendente de esa promesa. Entonces, y dijo, tú eres el Dios que me ve. Ver, el verbo que se traduce ver aquí, tiene el sentido literal de ver, pero también se usa para ver por. Cuando decimos, mi mamá ve por mí, o mi papá ve por mí, estamos hablando de un cuidado,
de una provisión y tiene ambos sentidos. Entonces, pues ella aquí está reconociendo, Dios me ha contactado personalmente. Veo que Dios me ve, Dios sabe lo que está haciendo en mi vida. Y también, contando con la promesa de Dios, está diciendo, Dios ve dos sentidos de este verbo. Este verbo lo vamos a ver más veces en el libro de Génesis. Entonces ella pensó, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Ahora, no hemos leído que ella viera una representación visual de Dios. Lo que leemos es que Dios le habla. El ángel del Señor la encontró en un manantial. Y por lo tanto, ella pone a este manantial el nombre, sí, es versículo 14, Beer Lahai Roi. Beer es fuente Hai es viviente, es el verbo vivir. Entonces, Lahai, la es el artículo aquí, no es femenino, de hecho no tiene género, y ro es este verbo, tú eres un Dios que me ve, y roí, bueno, de hecho, me ve es roí, el verbo es ro, y a mí es i, el sufijo i. Entonces, Beer Lahai Roi, este lugar también vamos a encontrar más adelante. Entonces, ella regresa, ella obedece a Dios y vemos la ironía. Comienza el capítulo con un intento de Sara para ayudar a Dios, donde ella y Abraham piensan que Dios tiene un problema, el problema de que no puede cumplir su promesa por la esterilidad de Sara. Pero termina el capítulo con Dios rescatando a Sara y Abraham de un problema, el problema de la huida de la mamá que lleva consigo, pues en su vientre, lleva a este hijo que por lo que ellos pueden ver es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y especialmente, imagínense, cuando ellos se dan cuenta que Agar ya no está y que el hijo de Agar no va a ser hijo de Sara, realmente ni siquiera hijo de Abraham. Pero luego la ven de regreso. Todavía embarazada, ella regresa y dice, regresé porque Dios me encontró y me volvió a ustedes. Y una pena como la que yo he sentido a veces, les mencioné un ejemplo de eso. Y luego, pues hay una nota también aquí muy interesante. Dice, Abraham llamó el nombre de su hijo que le dio Agar, Ismael. Entonces, ven que Abraham se enteró, pues yo creo que se enteró por Agar. No menciona aquí ninguna palabra de Dios a Abraham. Entonces, Agar regresa, cuenta su encuentro con Dios y lo que Dios le había dicho. Y aquí, pues, vamos a ver en el caso de Jacob, que tiene 12 hijos por 4 mujeres distintas. Y vemos que quienes dan nombre a los hijos son las mamás. Bueno, la mamá legal. Tenemos la misma
circunstancia allí. Jacob tiene hijos por sus dos esposas y también por las dos siervas que estaban allí por la misma función que tiene aquí Agar. Y en cada caso es las dos esposas. O sea, cuando la sierva da a luz, quien nombra al hijo es la ama. Pero aquí no es la ama. Y otra vez, aquí nosotros podemos especular. Ser picudos. Y le repito, una cosa es que nosotros queremos sacar de la Biblia respuesta a una pregunta por nuestra curiosidad. Una pregunta que la Biblia en realidad no contesta. Pero otra cosa, y lo que tenemos aquí, es cuando el autor omite información precisamente para que nosotros lleguemos a una conclusión. Entonces aquí, cuando dice que específicamente Abraham le dio nombre, debemos ver algo insólito a los hijos. Entonces el autor nos está guiñando el ojo. Entonces, pues Abraham, podemos decir, Abraham se está sometiendo a Dios. Abraham está, pues cuando Dios manda mensaje por una esclava, Abraham obedece. Entonces es un paso en su fe. En un capítulo donde Abraham no ha hecho mucho que pueda ser ejemplo para nuestra fe, al final sí se somete a la voluntad de Dios. Y el nombre Ismael indica eso, porque sí le da el nombre que Dios había dicho. Pero, ¿qué pasó con Sara? A mí me parece lo más probable que Sara dice, yo no le voy a dar a mi hijo el nombre que indique una esclava, y menos una esclava que me ha faltado al respeto. Entonces Abraham tiene que tomar la decisión aquí en lugar de Sara. Muy bien, un capítulo breve, pero muy interesante. Para mí me estimula mucha reflexión y veo, pues, en la escritura siempre vemos un espejo. Finalmente, el sentido de la escritura, el significado de la palabra de Dios, no es lo que pasó en la vida de Abraham, por ejemplo. El significado de la escritura es la decisión a la cual Dios nos está llamando a nosotros, los lectores. Por eso usa esta técnica, que es una técnica de la ficción, o sea, una historia. No estoy diciendo una historia que no contesta todas nuestras preguntas. Esta es otra característica y no debemos traer nuestras preguntas a la historia. Pero también podemos entender dónde el autor está omitiendo datos esenciales con el propósito de que nosotros descubramos esos datos. O a veces para que encontremos una ambigüedad. Por ejemplo, aquí, lo que yo dije de Abraham, de eso tengo una alta seguridad, que este es un acto de fe, obediencia y humildad de parte de Abraham. Que Dios decidió el nombre de este hijo, y luego mandó decir una esclava rebelde, una esclava que se había robado. De hecho, Abraham tendría
el derecho de castigarla, aún matarla por haber huido. Está en su poder, pero en lugar de eso, él se somete a Dios. Ahora, el silencio acerca de Sara, una vez que entendemos que la costumbre era que la mujer, que la esposa, la mamá, nombraba a los hijos, allí digo que mi idea de la rebelión de Sara allí, esta es una de las posibilidades. No tengo alta seguridad de que el autor esté pensando lo mismo que yo. Y yo sospecho que la ambigüedad de que podría ser otra la razón es parte de cómo funciona para que nosotros escuchemos esta historia y respondamos con fe en nuestra situación. Entonces, una pregunta o duda o comentario sobre esta experiencia de Agar. Bueno, entonces pasa. Sí, alguien. Bueno, algo que yo no había visualizado y que se me hizo muy interesante, realmente, ahora creo que vamos captándole más la idea de ser más picudos a leer. Yo la verdad no había visualizado esta parte donde Abraham, al nombrar a su hijo como Ismael, también estaba él haciendo, o sea, anteponiendo las cosas de Dios. Yo no tenía ni me imaginaba porque qué querría decir al ponerle nombre. Yo me iba más por el significado de Ismael, que realmente un sometimiento pleno hacia Dios, ¿no? El hecho de, ya me equivoqué, pues ahora regreso a los caminos a Dios, y lo demuestro poniéndole el nombre, ¿no? Entonces, esa parte a mí se me hizo, ahorita sí, me llamó mucho la atención. Gracias Israel. Sí. Todo está arreglado. El hijo que Dios ha prometido ya nació, sí está en la casa de Abraham. No dudo que haya tensiones entre Agar y Sara. Y pues aquí también Ismael tiene dos mamás, porque Agar es su mamá físicamente, pero legalmente Sara es su mamá y hay pique entre ellos. Entonces probablemente hay tensión en la casa, pero la promesa de Dios queda saldada. Ahora, como dijo, ellos van salen de Ur de los Caldeos, bueno, de Harán, a la edad de 75 años, Abraham. Están 10 años y luego tienen este hijo. Entonces, después de 10 años, Abraham toma a la sierva. Entonces, cuando él tiene 85 años, ella se embaraza. Cuando Abraham tiene 86, nace Ismael. Y luego, 13 años después, versículo 17, cuando Abraham tenía 99 años, entonces, por 13 años, el hijo que Dios ha prometido a Abraham. Y el Señor se le apareció, dice. Ahora, pregunto, pues hablamos el miércoles pasado, yo hablé de cómo Dios nos habla. Y cuando yo leo aquí, Dios le apareció, yo entiendo que Dios lo contactó. No concluyo que necesariamente Abraham viera algo. En el capítulo 15, lo único que Abraham vio fue un fuego grande como como fogata y un fuego que parece que sale de ahí y pasa por en medio de los animales partidos para ratificar su promesa a Abraham.
Entonces, Abraham apareció, Dios le apareció, para mí quiere decir que lo contactó y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Este no es la idea griega de perfección sin ningún defecto. Es algo más dinámico. Es uno que es perfecto en su lealtad. Uno que no falta a la relación. Yo estableceré mi pacto entre tú y yo y te multipliqué de gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Este es un momento solemne para Abraham. Y Dios sigue hablando. Mi pacto es contigo, serás padre de muchas naciones. Ya no, y aquí cambia los nombres de los dos. Hasta aquí yo he usado los nombres Abraham y Sara, pero aquí hay un cambio que probablemente también significa un paso adelante en la relación con Dios. Ya vimos en los capítulos 1 y 2 que nombrar es una expresión de dominio. Entonces, aquí cuando Dios cambia los nombres de Abraham, que es Padre excelso, Padre alto, a Abraham, que quiere decir Padre de una multitud, y pues de Sarai, de Sarai a Sara, la única diferencia es la misma I que vimos en Roí, en el capítulo 16. Entonces, Sarai quiere decir mi princesa y Sara quiere decir princesa. Entonces, el cambio en cuanto a Abraham no es un cambio radical y en el caso de Sara es casi ningún cambio. Pero en los dos casos, el hecho de que Dios da un nuevo nombre es un símbolo de una relación más estrecha con Dios, un sometimiento mayor a Dios, que Dios está mandando y ellos están aceptando, y aún en sus nombres, en algo muy, muy personal, que Dios es el Señor, Él es el que tiene el dominio. Entonces, habla de su pacto, versículo 7, de tu descendencia, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Vamos a leer en Éxodo y en algunos profetas, y hemos visto en Apocalipsis la frase, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, que expresa una relación muy estrecha. Pues aquí tenemos cuando menos parte de eso. Él dice, yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Y sí, esta es una invitación, no es una imposición de Dios. Este es Dios ofreciendo una relación, como vimos en el caso de Adán. Dios pone un mandato y el hombre responde con obediencia. Pues aquí también está pidiendo lealtad de Abraham y también fe. Pues en el capítulo 15 vimos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pues aquí también vamos a ver si creyó o no creyó. La tierra, él dice, yo te daré en posesión perpetua a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que resides, toda la tierra de Canaán. Y luego repite, y yo seré su Dios de ustedes, de ti y de tus descendientes. Pero luego Dios aquí, pues, es la invitación a obedecer. Tú guardarás mi pacto. Y la manera de guardar el pacto es con la circuncisión. Entonces, Él da las instrucciones aquí y dice, pues tu familia, tus descendientes, también los que están en tu casa, estos serían siervos, que ellos también deben
aceptar esta marca física de dedicación a Dios. Y cuando se aplica es el 8º día, o sea, una semana después de su nacimiento. Entonces, 15, aquí es donde cambia el nombre de Sarai a Sara y dice, yo la bendeciré, 16, y también te daré de ella un hijo. Sí, yo la bendeciré, ella será madre de naciones y de ella procederán reyes de pueblos. Entonces, una y otra vez vemos que esta promesa de Dios es descendencia, tierra y bendición. Entonces aquí se menciona, pues, para la mujer la mayor bendición sería tener hijos. Era, pues, desafortunadamente fue la función de la mujer, por eso la póliza de seguro en forma de una esclava. Entonces, Abraham, versículos 17, se postró sobre su rostro y se rió, diciendo en su corazón, a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años dará a luz. O sea, Abraham tiene 99, Sara 10 menos. Entonces, cuando nazca el bebé, van a tener 100 y 90. Y a Abraham le da risa eso. Él piensa, pues es absurdo. Entonces, él responde a Dios con su risa y dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Entonces, Dios dice, ciertamente, 19, Sara, tu mujer, te dará un hijo y llamará su nombre Risa. Isaac quiere decir, bueno, es del verbo reírse. Entonces, básicamente, risa. O puede ser, podemos pensar, él rió o ella rió. Todavía no ha reído ella, pero luego en el 20 dice, pues a fin de cuentas Ismael también es tu hijo y a él también lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él engendrará a 12 príncipes y lo constituiré en una gran nación. Pero 21, yo estableceré mi pacto con Isaac, que Sara te dará a luz por este tiempo el próximo año. Este tiempo puede ser el mismo mes, 12, dentro de 12 meses, puede ser, pues, la frase, esta traducción es en parte una interpretación así. Puede ser que él está diciendo en el tiempo de vida, o sea, dentro de 9 meses, va a concebir ya y dentro de 9 meses va a nacer este hijo. Entonces, Abraham otra vez finalmente obedeció. No estoy hablando ahorita de la risa, porque también se ríe Sara en el siguiente capítulo. Y yo creo que es lo mismo. O sea que Dios habla a Abraham, también habla a Sara, pero es lo mismo. Los dos se ríen y Dios básicamente dice lo mismo a los dos. Entonces, Abraham, versículo 23, tomó a Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa y a los comprados con dinero, a todo varón de las personas de la casa de Abraham. Otra vez, tenemos exceso de palabras para enfatizar la obediencia. Y aquel mismo día, Abraham obedeció en ese día. Él circuncidó el prepucio de ellos como Dios le había dicho. Entonces, Abraham
fue circuncidado a los 99 años, Ismael a los 13 años. Y todos los demás fueron circuncidados, versículo 26, en el mismo día. Note cómo una pista para nosotros. Está con esto cuando repite, ya nos ha dicho en el mismo día y aquí se repite. Entonces, ¿por qué se repite? Porque el autor quiere que notemos la obediencia inmediata de Abraham. Noten aquí la tensión de la fe. Dios le da una promesa y ya han pasado 24 años desde que Dios le dio esa promesa y no se ha cumplido. Ahora Dios repite la promesa. De hecho, lo repitió también en el capítulo 15. Pero vamos por partes. En el capítulo 15 dice, no va a ser un hijo adoptado, sino un hijo biológico tuyo. Y ahora en 17 está diciendo, y será también hijo biológico de Sara. Entonces, la paciencia para esperar el cumplimiento de parte de Dios. Y en el capítulo 16 tenemos un ejemplo negativo que nos está diciendo, Dios no necesita nuestra ayuda. Debemos seguir creyendo, seguir esperando, creyendo que Dios puede cumplir su promesa. Pero por otro lado, cuando Dios da un mandato, ¿qué debemos hacer? No esperar ni un día, sino en obedecer de inmediato a Dios. Les he mencionado, uso mi ejemplo por dos razones. Es un ejemplo que ayuda muy bien a advertencias. La mayoría de los errores que tú puedes hacer en el camino de la fe, ya los hice yo. Entonces les puedo hablar, ayudar en ese sentido. Y segundo, es el ejemplo que conozco mejor. Yo he conocido a personas que en cuanto a lo económico dependen de Dios. Y una historia que escuché más de una vez en el seminario Lacey en Oaxaca. Llegó un día en que no tenían nada para comer y no podían preparar la comida. Entonces los alumnos se reunieron en el comedor y el director del seminario dijo, no tenemos nada que servirles, pero vamos a dar gracias de todas maneras. Entonces hicieron una oración de gracias. Y cuando terminaron la oración, unas hermanas estaban llegando con una comida preparada y comieron todos. Ahora, yo doy gracias a Dios por estas historias, pero tengo dos motivos de gracias. Le doy gracias a Dios que Él ha hecho eso en la vida de otras personas. Y también le doy gracias que no me ha pedido a mí vivir así. La verdad, yo abrí mi cuenta de ahorros a los 6 años. No estoy diciendo que a los 6 años yo sí, ya fue bastante codo, pero hubo un programa para enseñar a los niños y un banco que la escuela ayudaba y depositábamos nuestros centavitos. Y hermanos, desde 6 años hasta hoy tengo 71, nunca he estado ni un día sin ahorros, sin una cuenta de ahorros, sin algo guardado. Entonces,
no sé si este es un defecto o si es la manera en que Dios me hizo. Pero realmente yo he notado que en mí hay cierta resistencia cuando escucho historias como la que acabo de hablar yo. Que como digo, yo digo, Señor, para mí, o sea, no estoy cuestionando la fe de otros, pero no sería de edificación para mí. Y yo creo que es por eso que Dios más bien me encargó más bien el calendario. Y todavía estoy haciendo eso. Eh, creo, no me acuerdo si les dije, no, creo que no, el jueves. Yo creo que sí les mencioné. Yo estaba, pues terminé hace 8 días, bueno, fue el miércoles pasado. Tuve la última sesión de un estudio. Entonces yo pensaba en acercarme a un pastor y dije, Señor, estoy pensando en eso. Enséñame si yo podría estudiar con este pastor, orar con él y que sea un tipo de discipulado. Y dentro de media hora después que dije, Señor, estoy pensando eso, quiero que tú me digas que sí o que otro pastor me contactó y me aconsejó. Y dije, el Señor está diciendo que haga estudio con este pastor, no con el que yo había pensado. Entonces, yo creo que Dios obra con nosotros de una manera de acuerdo a nuestras deficiencias. Pues vemos en el capítulo 16 aquí, la manera en que trataron a Agar. Y sin embargo, Dios en el momento no dijo nada a Sara, no dijo nada a Abraham. Y solamente 14 años después dice, mi plan es así, mi plan es otro. Entonces Dios sabe. Nosotros no hay un cuadro del discípulo que tenemos nosotros que cumplir para que Dios nos atienda. No, Dios nos busca y Dios nos busca donde estamos. Él entiende nuestras deficiencias y nos ayuda a superar estas. Ahora, eso no quiere decir que nosotros podamos simplemente hacer lo que nos dé la gana. Como he mencionado en mi propia vida, Dios nos muestra lo que Él quiere. Dios nos muestra cuando hemos metido la pata. Entonces el arrepentimiento es una parte, pero la inseguridad no tiene que ser una parte. Ahora, si determinas como Sara que tú puedes hacer mejor que Dios, entonces te estás metiendo en problemas. Pero un problema porque no hemos llenado las expectativas de Dios, eso no existe. Lo que Dios espera de nosotros es que actuemos como lo que somos. Somos pecadores. Entonces Dios entiende cuando nuestra fe es débil. Dios entiende cuando estamos impacientes. Dios entiende cuando nosotros pensamos que nuestros planes son mejores que los suyos. Y Él actúa. No estoy diciendo que no suframos, pero Dios usa esto para llevarnos a su plan. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, para Abraham, y noten aquí, pues también, por un lado, la paciencia de Dios, que durante 14 años, Él nunca dice ni fi ni fa. ¿Cómo es que dice ni fu ni fa? O sea, no dice que cuando nace Abraham, Ismael, Dios no dice, este no es el hijo que yo prometí. De hecho, cuando ven
que Dios ha regresado a Agar, cuando Agar se escapó del control de Sara y de Abraham, y Dios la regresó. Y cuando Dios mismo puso nombre a este hijo, Dios escucha. Ismael quiere decir Dios escucha. Entonces, pues todos pensaban que Dios había cumplido su promesa. Entonces Dios tuvo mucha paciencia, pero eso también quiere decir que ahora, a los 99 años, hay un reto a la fe. Y Abraham tiene que tomar un paso largo de fe. Y vemos que otra vez no dio el ancho, porque lo primero que hizo fue reírse del plan de Dios. Entonces Dios tiene paciencia, pero también dice, ok, para que no se te olvide que yo sí cumplo mis promesas, el resto de tu vida vas a llamar a este hijo Risa. ¿Ok? Pero Abraham sí, siempre regresa a la obediencia, y lo vemos aquí también en este capítulo 17. Entonces, 18 es una experiencia como misteriosa. Dice, el Señor se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, cuando él estaba sentado en la entrada de la tienda en el pleno calor del día. Ahora, aquí, este primer versículo es como un subtítulo o un título. Acuérdense que vimos eso en el capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice cómo creó todo en 6 días. Aquí también el Señor apareció a Abraham, y apareció de esta forma. Abraham estaba sentado en la entrada de la tienda en el pleno calor del día. Alzó los ojos y miró, y hubo 3 hombres que estaban de pie frente a él. Ahora, esa fue apariencia de 3 hombres. Yo creo que el autor está haciendo misterioso. Yo creo que Abraham vio que estos hombres estaban caminando y llegaron a estar frente a él. Entonces aquí pues la costumbre era el hospedaje. El beduino en nuestro día habla, pues ya creo que ya están desapareciendo estos, pero los beduinos en el siglo pasado, supongo que todavía hay algunos, son nómadas, viven en tiendas, y su hospedaje es legendario. Si dan hospedaje a una persona, ellos se encargan de todas sus necesidades: comida, descanso, agua. Si un enemigo viene, el beduino toma la obligación de defender a su huésped contra su enemigo, aún a poner su propia vida por él. Descubrí hace unos años, y en un grupo hubo una persona que había visto una película de eso, porque sacaron una película, pero en Afganistán, un hombre, pues de hecho eran creo que 4 en una misión, soldados, y murieron 3 de los 4, y el 4 herido fue encontrado por un líder de un pueblito de los afganíes, y lo tomaron en su casa. Pues él lo tomó en su casa, pero cuando vino el talibán para sacar a este soldado americano, todo el pueblo tomaron armas para defender la vida, porque era un huésped. Y finalmente el talibán no atacó, y le rescataron su vida. Bueno, entonces esta es la
la costumbre que tiene Abraham. Entonces, si él ve a 3 viajeros, es su obligación darles comida. Entonces, él les pide que descansen y vemos, pues por un lado, yo veo 2 posibilidades aquí y no escojo entre los 2. Una posibilidad es que el autor está enfatizando la generosidad de Abraham, su esmero en ser un buen anfitrión. Dice que, pues primero, bueno, sí, cuando ellos aceptan en el 5 estar con él, dice a Sara, toma rápidamente 20 kilos de harina, amásala y prepara unas tortas. 7. Luego Abraham corrió a donde estaban las vacas y tomó un ternero tierno y bueno y se lo dio al mozo. Entonces vemos aquí un exceso. Son 3 personas que van a comer con Abraham. Entonces 4 hombres. 20 kilos de harina, eso sería que, supongo que más o menos 20 kilos de pan y aparte un ternero completo. Entonces es una exageración y también Abraham está corriendo. Entonces él es presto y muestra esmero para cumplir sus deberes de anfitrión. Pero también podemos ver lo mismo en el sentido de que Abraham, cuando los ve, entiende que son personas especiales, que no son simplemente viajeros, sino que es algo especial, especialmente en el versículo 3, cuando dice, no dice señores, sino Señor, si he hallado gracia ante tus ojos. Entonces, como que Abraham está sospechando que puede ser un mensajero de Dios. Y pues resulta que no es un mensajero de Dios, es Dios que le está visitando. Entonces, comen, descansan, reciben el hospedaje y mientras comían, ellos le preguntaron en el versículo 7, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él dice, adentro, en la tienda. Pues da la casualidad que ella no está simplemente en la tienda, ella está a la entrada de la tienda, donde puede escuchar lo que está diciendo sin ser vista. Vista pues, entonces dijo, noten en el 9, ellos preguntaron, pero en el 10 dice, él dijo, ciertamente volveré a ti, de aquí a 1 año, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Ven que esto es paralelo aquí. De hecho, casi podremos decir con el antecedente que hemos visto antes, específicamente 2 versiones de la creación, 2 versiones del diluvio y el capítulo 10 esparciéndose según sus idiomas y luego en el 11 están de un idioma. Yo creo que podría ser un paralelo al capítulo 17, porque es la misma promesa. Lo que dice Dios aquí en este versículo 10 es lo que ya dijo Abraham en el capítulo 17. Pero Sara no ha escuchado eso. O tal vez Abraham sí le dijo y ella no lo creyó. No podía creerlo. Otra vez, como dije, posiblemente estamos en el mismo momento. Estos simplemente son 2 narrativas de un solo anuncio. Entonces, Sara está escuchando allí
y se ríe. Y Dios dice, ¿por qué se rió Sara? Y pues bueno, cuando dice, yo les voy a dar un hijo, entonces ya está revelando quién les está hablando. Y cuando sabe que, aunque ella está escondida, sabe que ella se está riendo. Pero Sara, pues, es como todos nosotros. Lo primero que hace es negarlo. No me reí. Yo no me reiría de Dios. Y él dice, pero sí te reíste. Dios sabe. ¿Por qué le metimos a Dios? Él siempre sabe la verdad. Nosotros somos expertos en engañarnos a nosotros mismos, pero nunca hemos engañado a Dios. Entonces, sí, te has reído. Entonces, versículo 15, pero en el 13 dice, ¿por qué se ríe? ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Versículo 14, un mensaje memorable, y obviamente el autor quiere que nosotros tomemos esto como un lema en nuestras vidas, un lema. ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Confieso, hermanos, que yo lucho con esto. Cuando estoy orando a Dios, constantemente estoy midiendo mis oraciones por la lógica. Lo que me parece lógico que Dios haga y lo que no me parece lógico para Dios y por lo tanto no debo pedir. Y trato de entender eso, pues de hecho, hace años he aprendido de memoria este versículo, pero todavía no ha penetrado en mi corazón duro. ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Y él dice, vas a ver que esto no es difícil para mí. Sí, para ustedes. El hecho de que tienes 89 años quiere decir que ya no vas a tener más hijos. Pues la mayoría diríamos, pues gracias a Dios. Pero él dice, para mí no es ningún problema. Entonces, Sara va a tener el hijo y el nombre será Risa. Entonces, como digo, yo veo esto como paralelo. De hecho, mucho tiempo yo luchaba que Dios tiene más paciencia con Abraham que con Sara, porque a Sara Dios la corrige. Y cuando Abraham, bueno, en un sentido también, Abraham es corregido, pero tal vez es porque, bueno, con lo que lucho son las enseñanzas. Yo no sé, ya no me acuerdo quién me enseñó eso, pero en algún momento yo entendí que Abraham creyó y Sara no creyó. Y no estoy viendo eso ahora. Cuando Dios dice, ¿acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Esto, Dios está diciendo eso a los dos. Y cuando Dios dice en el capítulo 17, porque te reíste, el hijo se llamará Risa, está hablando a los dos. Ahora, en el 17, vemos a Dios hablando a a Abraham. Y en el capítulo 18, pues también está hablando a Abraham, pero Sara escucha. Entonces Dios también habla a Sara y dice, ¿acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Entonces, y ella insiste en que no se ha reído. Abraham no puede insistir en eso, porque él sabe que él estaba hablando con Dios.
Entonces Dios vio su risa. Sara niega porque ella piensa que ha estado escondida. Entonces, los hombres se levantaron, versículo 16, y miraron hacia Sodoma. Entonces toman la dirección de Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos. Aquí también, como el buen anfitrión, pero yo creo que Abraham también dice, ¿no habrá algo más? Dios vino para anunciar que dentro de un año va a nacer un hijo de mí y de Sara, pero como que él está anticipando que Dios va a decir algo más. Y sí hay algo más, versículo 17. El Señor dijo, he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Ahora aquí Dios está confiando en Dios. Abraham ha mostrado en el capítulo 16 que no se conoce por la justicia, pero aquí dice, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios explica, él dice, estoy aquí porque he escuchado cosas malas de Sodoma. Entonces voy para investigar y si es cierto el reporte que he recibido, voy a destruir la ciudad. Ahora, Dios está hablando de Sodoma. Ponte en el lugar de Abraham escuchando a Dios. ¿Qué pensarías? ¿O qué pensó Abraham? Abraham pensaba que Dios iba a encontrar una ciudad justa o una ciudad que merece la destrucción. Ven que Abraham sí conocía a Sodoma. Entonces, ¿qué pensaba que Dios iba a encontrar? Una ciudad que no es justa. Sí. Entonces, va a ser destruido la ciudad. ¿Cómo siente Abraham sobre eso? Abraham hubiera dicho, bueno, qué bueno que Dios vaya a hacer algo, porque sí es una ciudad mala. No, ¿qué pasa en su corazón? No, él pide una oportunidad, no quiere decir que realmente tenía pesar en su corazón por la ciudad, aún a pesar de que fuera mala. Como Abraham tiene en su corazón, ¿qué? Un pesar en su corazón, porque a pesar de que conoce que es una ciudad mala, él quiere que se les dé una oportunidad, ¿no? Piénsalo. Tómalo por pasos. ¿Qué es lo primero que piensa Abraham? Que para Abraham es una ciudad mala. Sí. Ajá. Pero ¿qué más es para Abraham esa ciudad? Ahí vivía Lot, pastor. Exacto, es la casa de Lot. Entonces, miren el proceso aquí. Lo que estás diciendo, Ismael, es que brincas hasta la conclusión. Y lo que yo he descubierto es que cuando vemos los pasos, podemos encontrar mucho más. Entonces, yo creo que lo primero que piensa Abraham es destruir a Sodoma es justicia, es correcto.
pero no quiero que muera Lot. Entonces Abraham está pensando, estoy suponiendo que Abraham es como yo, como nosotros, que piensa, bueno, ¿quién soy yo para decirle a Dios que rescate a una persona, a una sola familia de Sodoma? Entonces él está pensando, pues, ¿cómo puedo convencer al Señor? Y sale con la idea de la justicia. Él dice, mira, el Señor de toda la tierra tiene responsabilidades. ¿Vas a destruir a los inocentes con los culpables? Y él dice, ¿qué tal si en la ciudad encuentras, pues, esto no sería para nosotros un pueblo, tal vez 5,000 personas, tal vez 3,000, tal vez 8,000. Pero él dice, ¿qué tal si en la ciudad, si encuentras entre 5,000, 4,950 que merecen la destrucción y 50 que son justos? Abraham no se le ocurre a Abraham la idea de que Dios destruya a algunos y a otros no. Abraham está pensando, o es destruida la ciudad o no es destruida la ciudad. Ahora, Abraham entendió algo que nosotros también observamos. Cuando hay un terremoto, no son solamente los incrédulos los que son damnificados, también los creyentes sufren. Y en cualquier circunstancia encontramos eso. Entonces él dice, y Dios le responde, dice, por 50 no destruiré la ciudad. Y Abraham, ustedes pueden leer los detalles aquí. Estoy suponiendo que ya leyeron, entonces no quiero hacerle pasado, pero él dice, bueno, ya me atreví a hablar con Dios. Entonces, si me vas a mandar un rayo, pues, que lo hagas por 2 peticiones y no una. Y dice, ¿qué tal si en lugar de 50 sean 40? Si faltan 10 de los 50. Y Dios dice, por los 40 no destruiré la ciudad. Y Abraham dice 30, y luego 20, 15, no me acuerdo si dice 25, pero 15 y finalmente 10. Noten, de 50 a 10. Aquí Abraham conoce la ciudad. Y Abraham sabe, pues si Dios dice por 50 no voy a destruir la ciudad, Abraham duda mucho que vaya a encontrar a 50 inocentes. Entonces finalmente pide por 10. Entonces, ¿qué está? Y finalmente noten el último versículo del capítulo. El Señor se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Omití algo al principio también en el 22. Dios dice que está viendo si la ciudad es mala en 20 y 21. En 22, los hombres partieron de ahí y se fueron a Sodoma, pero Abraham quedó todavía delante del Señor. Entonces, Dios, o sea, ya es el momento de salir y Dios no se fue. Como que Dios está allí diciendo, Abraham, ¿no quieres decirme algo? O sea, en esta intercesión es Dios que toma la iniciativa. Y al final vemos que también no es que Abraham terminó de pedir a Dios, sino que Dios dijo, ya, terminamos. Pero ¿qué ha pasado aquí? Entonces, lo que yo concibo es que Abraham, lo que le importa a Abraham en esa ciudad es Lot y la familia de Lot, 4 personas, su esposa y sus 2 hijas. Y entonces él está pensando, bueno, ¿cómo puedo pedir algo de Dios que es justo? Entiende que Dios hace justicia.
Entonces, no se atreve a pedir un favor personal, sino que negocia con Dios acerca de la justicia de Dios. Y él pregunta, si uno de cada 100, vamos a decir, es justo, ¿perdonarás la ciudad? Y Dios dice sí. Y cuando llegamos a 10, entonces es uno de cada 500 en la ciudad. Y Dios nunca dijo, no, esto es demasiado. Vemos otra vez la misericordia de Dios. Lo mismo que vimos en el diluvio. Vemos la destrucción de toda la tierra. Dios se arrepiente de haber creado la tierra, pero al final descubrimos que fue una historia de misericordia. Antes de mandar el agua, Dios provee la misericordia, la protección para preservar la vida. El tema de Génesis. Y después Dios promete que nunca volverá a hacer eso. Entonces, finalmente, la historia del diluvio no es una amenaza, que si nosotros no andamos bien va a venir otro diluvio, sino es una promesa de la misericordia de Dios. Y aquí también, Dios nunca dice no. Entonces, Abraham está aprendiendo la misericordia de Dios. Pero también yo creo que algo está pasando en el corazón de Abraham. Porque Abraham, yo creo que podemos entenderle. Tal vez es distinto lo que él haga a lo que tú harías. Pero podemos entender que si Dios está hablando de una ciudad y tenemos la idea de un Dios de justicia, pues Dios, si la ciudad es mala, entonces la ciudad tiene que ser destruida. Entonces, aunque Abraham se interesa en una sola familia, él ora por la ciudad. Y lo que estoy sugiriendo es que después de 7 veces que Abraham no se atreve a decir, oye, Señor, haz lo que quieras con Sodoma, pero rescata a Lot, por favor, porque es mi sobrino. Él piensa que no es propio decir eso. Y por lo tanto, 7 veces intercede por la ciudad. Entonces, yo creo que cuando Dios finalmente acabó de hablar con Abraham, en el versículo 33, Abraham ha aprendido una lección. Abraham ha entendido cómo Dios siente. Que igual que Abraham no quiere ver la destrucción de Sodoma, Dios tampoco lo quiere. Bueno, Abraham no quiere la destrucción de Lot, pero Dios no quiere la destrucción de la ciudad. Entonces, algo de la misericordia de Dios se ha sembrado en el corazón de Abraham. Entonces, yo veo aquí una transformación. Como menciono, este es un capítulo, me fallan las palabras, pero misterioso es la palabra que se me ocurre. Es un capítulo muy solemne desde el primer momento que Abraham ve a los 3 viajeros. Hay algo especial aquí. Y luego cuando se van en su camino y Dios queda ahí, no solamente explicando a Abraham, y Dios dándole explicación. Abraham es alguien especial en la humanidad. Abraham tiene una autoridad que ningún otro ser humano tiene para saber cuáles son mis planes. Y luego Dios espera la intercesión de Abraham. Entonces yo creo que el corazón de Abraham fue transformado. Pero todavía falta el siguiente capítulo. De hecho, va a faltar hasta el miércoles, pero porque se acaba el tiempo. Pero noten aquí
cuando Abraham comienza, yo creo que él está diciendo 50. Eso es muy atrevido. Vamos a suponer que son 5,000 en Sodoma. No tenemos idea. Pueden ser 1,000, pueden ser, pues 10,000 sería mucho. En aquel tiempo realmente no había ciudades de 10,000. Pero decir, Señor, si solamente 99 de cada 100, o vamos a ponerle, si solamente 9 de cada 10 son malos, ¿no les perdonaría a los 10 por 1? Eso sería suponiendo que es una ciudad de 500. Yo creo que sí son más de 500 personas. Y Dios dice, si hay 50, no destruiré la ciudad. Y Dios le está mirando como decir, ¿tienes otra petición? Y Abraham se atreve a decir, bueno, 40, 30, 20 y finalmente 10. O sea, si solamente 49 de cada 50 personas son malos, ¿perdonarías la ciudad? Y Dios dice, sí, por 10 entre 500, yo perdonaría a toda la ciudad, no destruiría la ciudad. Entonces, como digo, yo creo que el corazón de Dios, de Abraham ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios tenía la misma misericordia desde un principio. Dios habló a Abraham y esperó a Abraham porque quería que Abraham intercediera. Entonces aquí no es Abraham convenciendo a Dios, es Dios enseñando a Abraham. ¿Ven para dónde voy? Ese capítulo me lleva a una nueva perspectiva sobre mis oraciones. Y el cambio que Dios hizo en Abraham, estoy pidiendo que haga en nosotros, que estamos leyendo eso. Pero también algo más, volviendo al drama. Entonces Abraham se va a Dios y dice a Abraham, pues ¿qué logré hoy? Dios no va a destruir la ciudad si 1%, es más, final, comenzó con 1% y terminó con 0.2%. Son justos. Pero luego Abraham piensa, dudo que Dios encuentre a 10 justos en Sodoma. Ahora, al final del capítulo 19, leemos bueno, no es el final, versículo 27, 19, 27. Abraham se levantó muy de mañana, fue al lugar donde había estado delante del Señor y miró hacia Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que vio? El fuego, el azufre, la destrucción. No hubo 10 justos en Sodoma. Pero después, ahora, en ese momento, Abraham da por muerto a su sobrino. Pero con el tiempo, ahora, aquí sabemos, vamos a ver el miércoles que Lot y su familia, ellos son jalados fuera por los ángeles. Se llaman hombres en el capítulo 18, en el capítulo 19, dicen 2 mensajeros. Pero los mensajeros los jalan fuera de la ciudad y luego ellos huyen al monte. Entonces, han de haber pasado semanas, tal vez meses,
antes de que Abraham se enterara, que pudieran mandar mensaje a Abraham de que Lot y sus hijas todavía vivían. Pero finalmente Dios hizo mucho más que lo que Abraham le pidió. Porque él, en lugar de 10, encontró a 4 justos en la ciudad, o tal vez 3 justos en la ciudad, porque la esposa volvió atrás y la alcanzó la destrucción. O tal vez un justo, porque esas 2 hijas que salieron se acostaron con su propio papá para tener hijos. O tal vez ningún justo, porque Lot 2 veces se emborrachó y se acostó con su propia hija y la embarazó. Pero Dios fue misericordioso con pecadores, como vemos en el capítulo 3. Bien, pues ojalá que capten algo. Estoy tratando de enseñarles lecciones que no entiendo. Y tal vez ni siquiera hay palabras para eso. Estamos viendo con estas historias, el 18 y 19, podemos ver que eso va mucho más allá que simplemente decir Dios es amor, Dios ejecuta misericordia. Podemos decir esas palabras, pero en la historia se queda mucho más vívido. Tan vívido, pues, que no podemos poner en un precepto lo que hemos aprendido de estos capítulos. Pero definitivamente hemos visto una lección en la intercesión. Ahora, mi lógica dice que si Dios es Dios, si tiene la sabiduría de Dios y el poder de Dios, entonces mi oración no puede valer nada. ¿Qué es mi sabiduría al lado de la sabiduría de Dios? ¿Qué acto que sea bueno puedo pedir yo que Dios no ha pensado antes? Entonces, finalmente oramos a Dios, intercedimos y pedimos a Dios, hacemos nuestras peticiones a Dios, porque Dios nos enseña a hacerlo. Dios nos acaba de enseñar eso en Génesis 18. Y Dios está, pues simplemente oramos a Dios porque Dios quiere que oremos a Él. No porque nos parece lógico, no porque tiene beneficios en nuestras vidas. Yo sé que lo hemos hecho por otros motivos, pero esos son motivos indignos. El verdadero motivo es que Dios se para frente a nosotros, como hizo con Abraham, y dice, ¿no quieres pedirme algo? Y pidiéndole, podemos nosotros ser transformados y descubrir que con el tiempo, con la madurez que Dios nos da, más y más estamos pidiendo que Dios dé su bendición a otros y no tanto a uno mismo. Dios permita que tú tengas esa experiencia. Seguramente algunos ya lo han tenido, pero si no lo has tenido, Dios te permita que tú tengas una vida de intercesión y del descubrimiento que Abraham recibió en este capítulo. ¿Preguntas? Yo. Sí, Ale. Y bueno, regreso a la pregunta que hizo hace rato, ¿no? ¿Acaso existe para el Señor
una cosa difícil? Yo creo que no. Yo creo que no hay nada imposible ni nada difícil para Dios. Amén. Así es. Yo creo eso también, pero lucho para creerlo. Él, no me acuerdo exactamente cuáles son las palabras, pero Dios dice lo mismo a María. Cuando María dice, ¿cómo voy a tener un hijo si no tengo esposo, no hay ningún hombre con quien haya tenido relación? Y Dios dice la misma lección, en otras palabras, nada es imposible para el Señor. Y curiosamente aquí, en este capítulo 18 y en Lucas 1, es el contexto de embarazarse y de un bebé. Muy bien, gracias. Sí. Yo no preguntas, pero sí cada vez se me van aclarando muchas dudas. Por ejemplo, una de las dudas que me queda clara hoy es, yo también tenía la certeza, o más bien tenía la inquietud del hecho de que yo tenía la seguridad de que Dios obra sobre lo que nosotros oramos. Yo tenía esa seguridad, o la leía, o la sigo creyendo. Y mi pregunta era siempre, bueno, ¿y entonces por qué la necesidad de orar? Y ahora me quedó más claro, porque le agrada a Él, e independientemente si va a hacer o no va a hacer lo que nosotros pidamos, es de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su justicia. No, y que me quedó claro que lo que pasó con Abraham, que lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Pues nosotros podemos orar y orar y orar, pero Dios de antemano ya tiene una respuesta, ¿no? Amén, sí. Siempre buscando la justicia, siempre buscando lo que le agrade. Sí. Pero ya va a depender de las circunstancias lo que se dé o no se dé. Pero dice el dicho, aprendemos echando a perder. Entonces, orando, nos damos cuenta que tenemos que aprender a orar. Y sí, Dios usa nuestras oraciones, pero es Dios que tome la iniciativa, Dios que usa las oraciones, Dios que contesta las oraciones. Todo es de Dios. Okay. Gracias. ¿Alguien más tiene un comentario? Jerry, ¿puedes invitar a alguien a orar? Sí, si quieres, sí. Señor Jesús, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por la vida del hermano Garra, Señor, porque es una herramienta importante para nosotros. Porque nos permites aprender a través de él, Señor. Síguelo cuidando en su salud, sigue cuidando de la salud de tus hijos, Padre. Gracias por esta noche, danos paz y tranquilidad en medio de la noche. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a ustedes, que descansen. Nos vemos el miércoles. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Descansen. Adiós, pastor. Alondra, hola. Hola, adiós. 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 Saludos a tu mamá. A tu Gracias. papá también. Sí, claro que sí, yo les digo. Adiós. Adiós.